Nuevamente, bienvenidos, estimados alumnos, al curso de Redes y Comunicaciones 1. En esta oportunidad vamos a iniciar la sesión número 2. Nuevamente les hago recordar, aquí está mi correo de la universidad, dediasa@autonoma.edu.pe, y mi correo personal de dias1610gmail.com. En esta sesión número 2 de la unidad número 1 de arquitectura, que se denomina arquitectura de redes, vamos a tener como objetivo, recuerden, como objetivo de la asignatura, es que ustedes al final del semestre realicen una simulación de una red LAN y de una red WAN utilizando herramientas de simulación de libre disposición. De esa manera ustedes van a reforzar de una manera bastante directa y eficiente todos los conocimientos que se han ido adquiriendo durante el curso. La unidad número 1 se va a concentrar a lo que viene a ser todos los conceptos básicos de redes de datos y de manera muy concreta en lo que viene a ser paquetes, lo que viene a ser flujos, lo que viene a ser paquetes con etiquetas, modelos de OSI, de arquitectura TCP/IP, cómo está formada una red LAN, entre otras cosas. Bien, iniciemos entonces la sesión número 2. Al final de esta clase, el objetivo que me voy a trazar es que ustedes entiendan el fundamento teórico de lo que viene a ser una red de conmutación de datos y cuáles son los dispositivos de interconexión que lo forman y cómo éstas se conectan entre sí. Esa es la idea fundamental, de tal manera que ustedes al final de la clase podrán hacer un primer bosquejo, un primer dibujo de cómo es una arquitectura de una red LAN y de una red WAN. Esa es la idea fundamental de esta clase, ¿no? Que ustedes entiendan cómo está constituido y de qué manera interaccionan los diferentes dispositivos de interconexión. Pues bien, empecemos la sesión número 2, denominado componentes de una red de datos. Conceptos básicos. ¿Cuáles son los principios en que se basa las redes de una red de comunicación en general? ¿Qué es lo que se necesitaría para que una red de comunicación pueda servirnos de la manera como en muchos casos nos está sirviendo? En algunos tal vez falta algunos temas que refinar. En primer lugar, la red de telecomunicaciones y de manera bastante concreta una red de datos debe ser redes fiables, debe ser tolerantes a fallas. ¿Qué quiere decir? Que si en algún lugar de la red algún enlace pueda caer, algún dispositivo puede dejar de funcionar, la red en conjunto debería de seguir trabajando. ¿Por qué? Porque debería considerarse rutas alternativas, dispositivos de backup o de reserva para que en conjunto la red siga funcionando. Debe tener una escalabilidad. ¿Qué significa la escalabilidad? Significa que la red debe ser cada vez más adecuada al funcionamiento de la información que circula a través de ella, que a otras informaciones complementarias como son la señalización. En palabras simples, una red de datos, como el caso del Internet, no solamente va información que el usuario desea transmitirlo al receptor, sino también que va acompañado de un conjunto de información complementaria que se llaman señalización o protocolos, por ejemplo, protocolos de enrutamiento. Lo que sucede es que tanto la información en sí como estos protocolos secundarios, que son indispensables para que funcione la red, consumen recursos de la red. Entonces puede suceder que en un momento determinado la información complementaria puede ser de un valor significativo si lo comparamos con la información de los datos en realidad. Entonces, por lo tanto, la red se va a saturar. Ese fenómeno se conoce con el nombre de la escalabilidad. Lo que uno busca es que su red de datos sea escalable. ¿Qué quiere decir? Que soporte la mayor cantidad de tráfico de datos, ¿no? Y esta no se sature la red, aun cuando a su costado fluyan informaciones de protocolos complementarios, ¿no? También la red debe ser segura. Quiere decir que el usuario final debe sentir que la red envía su información y por donde viaja la información no debe ser susceptible a ningún tipo de alteración, ningún tipo de cambio que pueda en algún lugar ser posiblemente experimentado. Ese temor debe estar completamente minimizado. Por lo tanto, una red segura es una red
que hoy todo el mundo desea. La calidad de servicio es como, desde un punto de vista técnico, el usuario ve la red. Un usuario necesita que su red tenga una banda ancha. Un usuario necesita que la información viaje lo más rápido posible y no se note pues un retardo en la información que uno está enviando al destino final. Que la variación del retardo no exista de una manera muy negativa. Porque si bien es cierto, la información puede sufrir un retardo, pero a veces los retardos no son constantes, sino en algunos momentos la información se retarda más y en otros momentos se retarda menos. Entonces hay una variación de retardo que se conoce con el nombre de jitter. Ese factor, ese jitter, debería ser lo más mínimo posible, ¿no? Esos son los criterios básicos que debería tener las redes de comunicaciones para que el usuario final sienta pues como una red buena. ¿Cuál es el tipo de información que circula por una red de datos? Fundamentalmente son tres tipos de información. El primero son los paquetes. ¿Qué vienen a ser los paquetes? Son informaciones que ustedes generan en su computadora y estas son enviadas a la red, como su nombre lo dice, en función de paquetes. O sea, un paquete, a continuación le sigue un segundo paquete, un tercer paquete y así sucesivamente hasta que toda la información que usted quiere transmitirlo se envíe a lo largo de la red. La peculiaridad de un paquete, y esa es la definición clásica, es que un paquete es independiente del siguiente paquete y ese a su vez es independiente del siguiente paquete. No hay una relación vinculante entre los diferentes paquetes, aun cuando los paquetes puedan provenir del mismo origen e incluso puedan dirigirse al mismo destino, ¿no? Eso lo hace positivo y lo hace negativo a la red. Positivo porque al no existir una dependencia, pues la red podría mejorarse en el camino y la información se tendría que ir adaptando a la red, ¿no? Negativo porque al no existir una relación entre uno y otro, tratar de dar calidad de servicio, tratar de dar un servicio adecuado es un poco complicado porque se tendría que dar a cada paquete, porque como cada paquete es individual, entonces la eficiencia de la red en tratar de dar una calidad de servicio en una red basada exclusivamente en paquetes no es a veces lo que uno espera. Y es el caso que sucede hoy en día con la Internet, que a ese servicio se le conoce con el nombre de el BCESO. O sea, actualmente la Internet me da un servicio basado en paquete denominado la BCESO, ¿no? Que viene a ser un poco un servicio donde no hay ningún tipo de garantía. Bien, la clave en los paquetes es que debe existir una tabla de enrutamiento previamente configurado en los diferentes elementos que forman la red, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el administrador debe colocar a través de unos criterios, que pueden ser criterios personales, o a través de unos criterios basados en una matemática que esté implementada en la red, debe crear tablas. Las tablas le debe decir, si tú quieres ir a una red determinada, que es la red de destino, primero tienes que ir a este router o a este dispositivo de interconexión que lo tienes adyacente, ¿no? O sea, llamado el salto siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, ese es cómo está constituido las tablas de enrutamiento. Como las tablas de enrutamiento deben existir antes de que la información fluya, puede suceder que cuando la información está ya circulando y las tablas de enrutamiento me determinan cuáles son los saltos siguientes, por lo tanto, me determina la trayectoria, puede suceder que en algún momento algún enlace caiga o algún dispositivo también pueda dejar de funcionar. Entonces, la manera más inmediata es cambiar las tablas de enrutamiento con nuevos valores para que no se dirija por aquella ruta donde ha habido fallas, sino vaya por otro tipo de ruta que se encuentra en buen estado, ¿no? Entonces, el tiempo en que demoremos en actualizar las tablas de enrutamiento me va a un poco definir el rendimiento mismo de la red, ¿no? Entonces, en resumen, una manera de poder de llevar información a la red de datos es justamente empaquetando la información en paquetes. A los paquetes se le llama también datagramas. Entonces hay que formar los datagramas, ¿de acuerdo? Es fácil de intuir que una información voluminosa, que hoy día generamos en nuestro computador o en nuestro laptop, etcétera, se va a tener que dividir en un conjunto de miles de paquetes.
y cada uno, recuerden, son independientes uno del otro. ¿Bien? Eso es una primera forma de enviar información a lo largo de la red de datos. La otra es a través de un paquete, pero con etiquetas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ahora al paquete IP tradicional, como ven ustedes acá, le vamos a adicionar una etiqueta y ahora los dispositivos de interconexión ya no van a analizar el paquete en concreto, sino solamente van a analizar una etiqueta que le vamos a colocar delante del paquete IP. Es bueno recalcar que en la conmutación de paquetes, cada dispositivo de interconexión, cada router, está obligado a analizar toda la cabecera donde está la información del paquete. Y eso es un tiempo de procesamiento. Lo que sucede ahora es, vamos a colocar una etiqueta delante del paquete IP para que los diferentes dispositivos de interconexión ahora solamente se concentren en analizar la etiqueta. De tal manera que de una manera mucho más rápida va a tomar una decisión por qué trayectoria va a seguir el paquete con etiqueta, ¿no? Esto, vamos a ver más adelante, origina un concepto muy conocido por todos nosotros que se denomina VPNs. Son redes privadas, ¿no? Virtual Private Network, que justamente va a permitir dar un nivel de seguridad en la red, porque no todos van a ser capaces de entrar por ese camino virtual, por ese VPN. Por lo tanto, hay un grado de seguridad que me está ofreciendo la red si yo utilizo esta tecnología. Lo interesante de una red basada en etiquetas, IP con etiquetas, es que necesita tener una señalización de por medio, porque hay que informar a los diferentes dispositivos de interconexión que viene un paquete pero con etiqueta, ¿no? Ese es el valor agregado que tendríamos que dar en una red. Esto funciona también porque existen tablas. Previamente, en los dispositivos de interconexión debe haber tablas, pero que manejan etiquetas. En el caso anterior eran tablas que manejan las direcciones de destino para determinar el siguiente salto. A eso le habíamos denominado tabla de enrutamiento. En nuestro caso, son las tablas de etiqueta cuando el paquete IP presenta, cuando el datagrama presenta una etiqueta delante de él. La otra forma de cómo la información puede viajar por la red es bajo el concepto de flujos. Un flujo se define como un conjunto de datagramas, de paquetes, que tienen unas características similares. Por ejemplo, si nosotros consideramos la Universidad Autónoma y vemos un pabellón B, ¿no? Y luego vemos al otro pabellón, el pabellón A, y le decimos a todos los alumnos que se encuentran en el pabellón B, por favor, envíen información hacia un punto distante, algún lugar en el Perú, algún servidor que pueda estar en algún lugar de internet, y lo mismo le decimos a los que están en el pabellón A, pero de tal manera que los alumnos que están en el pabellón B tienen un conjunto de rangos de direcciones IP que lo identifican. Los que están en el pabellón A tienen otro rango de direcciones que lo identifica. Entonces, cuando los paquetes IP salen del pabellón A, hay algo que es común en todos ellos, que pertenece a un rango determinado del pabellón B. Y los que salen del pabellón A, sus direcciones IP, están relacionados a un rango preestablecido del pabellón A. Entonces, como ustedes pueden observar, en los dos casos están saliendo paquetes, datagramas, pero en uno con una característica de unas direcciones IP dentro de un rango y en el otro dentro de otro rango que corresponde al pabellón A y al pabellón B. Entonces hay características que permiten identificar, que permiten agrupar y decir que estos paquetes, que estos datagramas pertenecen a este pabellón A o pertenecen al pabellón B. Quiere decir que si nosotros tuviéramos la capacidad de enviar paquetes, datagramas con características similares, ¿no? Y los dispositivos que forman la red, los routers, a su vez también fueran capaces de analizar los paquetes e identificar que estos paquetes pertenecen a un determinado flujo, entonces vamos a poder dar una calidad de servicio adecuada, ¿no? En eso se basa la información basada en flujo. Para que esto funcione, también tiene que haber tablas. En este caso estamos hablando de tablas de flujos.
Este concepto de flujos es muy importante el día de hoy. ¿Por qué? Porque las aplicaciones hoy en día están pidiendo un tratamiento muy especial por parte de las redes de datos, por parte de la Internet. Entonces, la Internet tiene que buscar los mecanismos para poder dar calidad de servicio. Y un mecanismo de los tantos que se puede plantear es flujos. Por ejemplo, todos los paquetes que vienen de un sector vinculado a IoT, ese puede ser un flujo que pasa por la red. Todos los paquetes que vienen de una aplicación relacionada a la salud, eso pueden ser otros flujos. Y así podríamos identificar varios flujos. Y entonces la red debería ser capaz de atender a cada uno de los flujos según criterios que previamente uno ha establecido en la red. Y para ello tenemos que configurar las tablas de flujo, ¿no? Por eso es importante esta visión. Hemos dicho que para el funcionamiento tanto en un datagrama, tanto en un paquete con etiqueta y en flujos, existen tablas. Las tablas es fundamental. Pero hay que tener en cuenta que en los tres escenarios hay algo que es en común, que el datagrama es el mismo, el paquete es el mismo, solo que en un caso el paquete está solo, en el otro caso el paquete está con una etiqueta y en el último el paquete tiene características comunes con otros. Por eso son flujos, pero sigue siendo paquetes. ¿Por qué son paquetes bajo el concepto de toda la vida? Desde la época de que la Internet es Internet. ¿Por qué? Porque los paquetes son originados en la mayor parte en su computador, en un dispositivo final, ¿no? Entonces, tratar de cambiar en el mundo la estructura de los datos que salen, por ejemplo, de su computadora, sería una tarea muy complicada. Por lo tanto, partamos de la premisa que la información sigue siendo la misma, datagrama. Entonces, la red lo va a mirar como datagrama puro, la red va a insertar una etiqueta o la red va a agrupar los paquetes que tienen características similares. En cualquiera de los casos, vamos a ir generando un modelo de funcionamiento en la red. Bien, como las tablas son elementos claves en estas redes, veamos la primera tabla vinculado a un datagrama, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar tabla de enrutamiento. Aquí vamos a mostrar la tabla que van a manejar justamente paquetes. ¿Cuál es el criterio básico de las tablas de enrutamiento? Miren ustedes acá, miremos el router R1, me dice, ¿a dónde quiero dirigirme? Para ir a esta red, primero tienes que llegar a este punto. En eso consisten las tablas. A ver, veamos. Acá tengo la red LAN A, la red LAN B. Esto es un usuario, este es otro usuario. Entonces me dice, si viene un paquete y quiere ir a la LAN A, es decir, quiere ir acá, ya no tienes que ir a ningún lado porque ya estás conectado. ¿De acuerdo? Por eso que no tengo que decirle a dónde te tienes que dirigir. Pero si quieres ir a la LAN B, y aquí quieres ir a la LAN B, lo primero que tienes que llegar es al router 2, es decir, a la dirección indicado por este valor, que corresponde a esta interfaz. Aquí está, a una dirección determinada que previamente debe existir. Ahora, si estás en el router 2 y quieres ir a la LAN A, de aquí quieres ir hacia acá atrás, lo primero que tienes que hacer es llegar a esta dirección, a esta interfaz que tiene esta dirección IP1. Aquí está. Pero si estás en el router 2 y quieres ir a la LAN B, lo primero que tienes que llegar es a la dirección llamado IP4, que corresponde a esta interfaz. Aquí está. Y por último, cuando estás ya en el router 3 y quieres ir a la LAN B, no tienes que hacer nada porque ya estás conectado. Pero si de aquí quisieras llegar a la LAN A, lo primero que tienes que hacer es llegar al número IP3, ¿no? Pues se dan cuenta que las tablas de enrutamiento, en primer lugar, tienen que existir antes que vengan los datos. Y segundo, si hacemos una concatenación de la salida de la LAN A hacia la LAN B, vamos a ver que hay toda una secuencia, miren, acá viene el paquete de datos, en la cabecera dice a dónde quiere dirigirse, a la LAN B, y esto origina a que cuando llegue al router 1, le dice, quiero ir a LAN B, déjame ver la dirección, dice IP2 y le envía acá. Y cuando llegue al router número 2, el router 2 analiza la cabecera, se da cuenta que quiere ir a la LAN B, mira la tabla y dice me voy a la dirección IP4 y lo lanza acá. Y cuando llega aquí dice no, ya llegaste,
así que te envío directamente. Entonces, de esa manera, las tablas de enrutamiento, que son las tablas que manejan a los paquetes, a esto se llama tabla de enrutamiento, pueden ser de dos tipos, pueden ser estáticas o dinámicas. Estáticas porque son ustedes lo que hacen, y dinámicas porque es hecho por un algoritmo. En cualquiera de los casos, las tablas de enrutamiento lo que nos está permitiendo es definir una trayectoria que debe seguir mis paquetes, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es la trayectoria que sigue el paquete desde la red A hacia la red B, ¿no? Conclusión, las tablas de enrutamiento es un elemento fundamental en una red de datos. Esas tablas de enrutamiento pueden ser estáticas y dinámicas y determina la trayectoria que va a seguir la información a lo largo de la red. En las etiquetas sucede algo similar, pero un poquito más complejo, ¿no? Tenemos aquí los routers y en los routers tienen que haber tablas, pero ahora miren las tablas que hay, ¿ven? Miremos, hagamos un ejemplo del router R1. Acá está, el router R1 que está aquí. Dice, si viene un paquete por la interfaz 1, ¿no? En principio, como sale de mi PC, no tiene etiquetas. Hemos dicho que la información que sale de una computadora, por lo general, en el 99.9999%, por no decir 100%, de un nodo de origen en general, es sin etiquetas, es un datagrama puro, ¿no? Donde se empieza a manipular la información, es decir, el paquete es en la red propiamente dicho, ¿no? Por lo tanto, si viene un paquete con unas ciertas consideraciones, te podemos decir, mira, te vas a la salida 2 por acá, o te vas a la salida 3. El router va a tomar esa decisión porque es el que analiza la información que llega de la LAN A. En un caso puede irse a la B, en otro caso desea irse a la C. Entonces, producto de ese análisis, él dirá, ah, no, te envío por el 2 o te envío por el 3. Pero cuando envíe por el 2, coloca una etiqueta, 20, y si envía por el 3, coloca una etiqueta que es 60, ¿no? Bueno, ese es el funcionamiento de la red. Por ejemplo, miren el router 3, ¿qué dice? Si viene por la interfaz 1, por acá, y tiene una etiqueta 20, sale por la salida 2 y cambia de etiqueta por un nuevo valor que es el 30. Se entiende que hay toda una concatenación adecuada, de tal manera que se defina también la trayectoria, pero ahora en función de etiquetas. Por lo tanto, viene un paquete IP o un datagrama en general, dice, quiero ir a la LAN B, el router 1 analiza toda esta cabecera y de acuerdo a ello va y le asigna una etiqueta 60 y lo lanza por el número 3. Acá dice, ¿no? 360, ¿no? Y luego cuando llegue al nodo 2, al router 2, él dice, viene por la interfaz 1 con 60, te vas por el 3, y ya no necesito ponerte etiqueta porque ya estás conectándote a la red y la red no maneja etiqueta, maneja datagrama. Su computadora maneja datagrama o paquete puro, ¿no? Y no necesito colocarle etiqueta porque si no la computadora, el nodo final no va a entender. Entonces, ¿qué ha sucedido? Gracias a estas tablas y solo gracias al análisis de la etiqueta se ha definido una trayectoria. A diferencia de la tabla anterior, que era la tabla de enrutamiento, que manejaba paquetes, que tenía que analizar toda la cabecera del paquete IP. Y aquí existe un conjunto de información que es más compleja que una simple etiqueta, ¿no? Por eso está la diferencia entre ambos. Igual, cuando esto sucede, yo puedo decir que entre el router R1 y el router R2 se ha establecido un circuito virtual. ¿Qué pasa si ahora viene a la LAN C? Me voy hacia abajo. Entonces, cuando llega a este router, el router analiza la cabecera, es IP, ahí se parece mucho a la tabla anterior, y cuando termina de analizar la cabecera, se va a dar cuenta que necesita ir a la LAN C y lo envía por la interfaz 2. Y lo envía por la interfaz 2 y le coloca la etiqueta 20, porque así están las tablas colocadas. Cuando llega al router 3, dice, si vienes 1 con el 20, sales con el 2 con el 30. Ahí está. Llega aquí con el 30. Y cuando llega al router 1, dice, vienes por la interfaz 1 con el 30, sales con el 3 sin etiqueta porque ya llegaste. Entonces, de esa manera, entre el nodo 1 y el nodo 4, yo puedo definir que ya se ha establecido un camino virtual.
como si fuera un camino para uno solo. Pero no es así porque todo es virtual, ¿no? Todo es compartido. Esta es la característica que tienen las tablas de etiqueta. Un aspecto importantísimo de una red basada en etiquetas es que las etiquetas van cambiando de valor conforme va avanzando, ¿no? Era 20, ahora es 30, va cambiando. Eso trae una consecuencia interesante, que la etiqueta solamente tiene sentido en este camino, de aquí hasta acá. Hasta ahí tiene sentido la información. De aquí hasta acá tiene otro sentido que no tiene que ver nada con el anterior. De aquí para acá solo tiene sentido acá y no depende del anterior, ¿no? Ejemplo, si yo estoy en el tramo 3 y 4, esta etiqueta 30 ha tenido sentido en el router R3. Perdón, el 20 que viene de acá, el 20, ha tenido solo sentido en el router R3 porque consecuencia del 20, miro la tabla y me envía por esta salida con el número 30. Entonces, el 20 solamente tiene este sentido local. Más allá del router ya no tiene sentido, porque ahora el nuevo valor 30 es el que tiene sentido. Cuando llegue al router 4, se tomará una acción con esa etiqueta 30. Si una red es mucho más grande, mucho más router, entonces yo puedo reutilizar las etiquetas más adelante sin establecer ninguna incongruencia. O sea, las etiquetas se pueden reutilizar. Y eso es un aspecto interesante desde el punto de vista técnico. Para que esto funcione, se necesita una señalización. Ese es el precio que se va a pagar, vamos a llamar tecnológicamente hablando, para tener una red con etiquetas, ¿no? Los flujos también necesitan tablas. Aquí están las tablas de flujos, pero las tablas de flujos son más complejas, porque como tenemos que encontrar coincidencias, entonces yo tengo que tener un conjunto de valores que deben cumplir los paquetes IP. Por ejemplo, si yo analizo, si el router es capaz de analizar de dónde se origina la información, de dónde se dirige, por ejemplo, se dirige al punto B, ¿cuál es el número de la interfaz física de donde sale? ¿Cuál es la dirección física donde sale? ¿Hacia dónde quiere llegar? Etcétera, etcétera. Si esto se cumple, si es el A, el B, el X, Y, entonces pertenece al flujo número 1. Si esta tabla lo coloco en todo lado, entonces cuando viene un paquete, un datagrama, un paquete, el router analiza todos los parámetros y si se cumple, es A, es B, es X, es Y, esto pertenece al flujo número 1 y lo enviará por acá. Y otra vez, si esto se cumple, es el flujo número 1. Y si ya sabe que es el flujo número 1, porque se están cumpliendo ciertas características, le podemos dar una mejor atención, una mejor calidad de servicio. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Por lo tanto, yo tengo un flujo 1. Podríamos establecer un segundo flujo, un flujo 2 también, ¿no? Bien, entonces los flujos se transforman en un medio interesante para poder transmitir información por una red, como es el caso de la Internet. ¿Sí? Podemos establecer otro flujo. Lo interesante de ver los flujos es que los flujos son independientes. Un flujo no tiene que ver nada con el otro flujo, aun cuando circulan por el mismo camino, aun cuando pasan por el mismo router. No hay ninguna relación entre ellos. Hay una independencia total que hace que un flujo no interfiera en el otro flujo. Y eso es interesante, ¿no? Bien, entonces, de esta manera, estamos, digamos, viendo, bueno, le decía que de esta manera vamos a ver todo lo que corresponde a la primera parte de este concepto teórico en que se basan las redes de datos. Hemos visto a manera de resumen, entonces, varias cosas. Primero, el tema de lo que viene a ser los paquetes. Los paquetes son informaciones que van a ingresar por la Internet, por la red de datos, pero de manera individual, independiente. No hay una relación entre uno y otros. Para eso necesito una tabla de enrutamiento. Puedo introducir una etiqueta delante de cada uno de ellos. Yo estoy hablando ahora de paquetes etiquetados. Tiene que haber una tabla que maneje etiquetas. Y tercero, que
los paquetes guarden una relación entre ellos, algo en común, características comunes, por lo tanto, le voy a denominar a ellos, ¿qué cosa? Flujos, ¿no? Son esas las consideraciones mínimas para empezar a analizar nuestra Internet. Bien, continuamos con la segunda parte en un momento.